Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 22. Está ahí, después de los evangelios, Nuevo Testamento. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Leemos entonces. Entonces viendo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, comunes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Estaban frente al Sanedrín siendo juzgados por un milagro que se había realizado. Y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos, ¿qué cosa? Negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era el nombre? El nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que ella venga a ser alimento, comida a nuestro corazón. Que ella venga a guiarnos, a direccionarnos, a confrontarnos, Señor, a exhortarnos, a consolarnos y a darnos, Señor, la dirección que siempre necesitamos para nuestras vidas. Nos reconocemos, Señor, siempre dependientes tuyos. Nos reconocemos siempre en necesidad de que tu voz venga a guiarnos en todo lo que hacemos, Espíritu Santo. Sea tu gracia sobre nuestra vida en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo puse como título a este mensaje, sé que hay gente ahí que le gusta anotar de pronto los títulos o las predicaciones: Dios guía a tu iglesia. Ese es el título de esta predicación. Y quiero comenzar compartiendo una historia. Hace muchos años atrás, un pastor que vino a predicar acá contó una historia y nunca se me olvidó aquella ilustración de una verdad que él nos transmitió en esa oportunidad, y yo quiero usar ese ejemplo. Él nos contó esta historia, que había un maestro de escuela dominical que les enseñó a todos los niños acerca de un hombre en el Antiguo Testamento que fue muy usado por Dios para vencer a los enemigos de Israel. Y después de hacer la clase, como en toda clase de escuela dominical, en esos años, nos hacían dibujar, ¿sí? Hacían dibujar a los niños. Entonces el maestro le pidió a cada niño que dibujara a Sansón, que era el personaje elegido para dar esa clase, y que lo hiciera en base al relato que él les había contado acerca de Sansón. Y cada niño empezó a dibujar a Sansón, ¿sí? Matando a algún león, destrozando a algún oso. Otro lo dibujó con grandes músculos, arrojando a los filisteos por los cielos, venciendo de distintas formas. Cada niño dejó ahí
correr su imaginación y empezó a dibujar a Sansón. Lo hicieron musculoso, enorme, frente a unos pequeños y débiles filisteos que él vencía. Esa es la historia de Sansón. Amén. Entonces el maestro comenzó a recorrer la sala y empezó a ver cada dibujo de los niños y empezaba a poner caritas felices, estrellitas en las manos, hasta que llegó a uno de los niños y se detuvo porque el Sansón de este niño no respondía a ninguno de los otros. Era un Sansón que le faltaban cazuelas, diríamos en Chile, le faltaba comida, era un Sansón muy delgado, ¿sí? Y los filisteos frente al Sansón que él había dibujado se veían enormes, musculosos. Pero este Sansón que el niño dibujó no tenía músculos. Era un Sansón muy falto de ejercicio y de comida. Entonces el maestro se sorprendió del dibujo del niño y le pregunta por qué había dibujado al Sansón de esa forma. Y el niño le responde y le dice: lo que pasa es que usted enseñó que Sansón vencía por la fuerza que Dios le daba a él. Y si yo dibujo un Sansón fuerte y musculoso, la gloria no se la va a llevar el Señor, sino que la gente va a decir: este hombre vence a los filisteos porque tiene fuerza natural. En cambio, mi Sansón, como usted nos enseñó, vence a los filisteos porque es Dios el que le da la fuerza. Usted dirá, ¿un niño puede pensar eso? Sí, esa verdad puede salir solo de la mente de un niño. Así lo dijo el Señor cuando estuvo en la tierra. Dijo que a los niños de pronto se les es revelado el reino de los cielos. Hay verdades que de pronto ellos ven que nosotros no logramos mirar. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Quiere decir que la vida de Sansón no se podía entender sin ver en ella la obra sobrenatural de Dios sobre él. ¿Y qué quiere decir para nosotros hoy? Que nuestra vida cristiana sea vivida de tal forma que no se pueda entender sin ver la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo leí una frase y en eso inspiró el Señor esta predicación en un libro que dice que nuestra vida cristiana debe de ser vivida de tal manera y de tal modo que no se pueda explicar sin ver la obra del Espíritu Santo en ella. Y no solo el inicio de nuestra vida cristiana, porque yo sé que acá hay gente que tiene testimonios de vida de cómo llegó al Señor y que si uno los hiciera contar su testimonio nos impactarían, de cómo Dios sobrenaturalmente se reveló a sus vidas, de cómo el Señor transformó su vida. Salió del alcohol o salió de la droga o salió de algún otro tipo de adicción y fue una transformación radical. Pero no es solo relevante nuestro inicio en el Señor, sino nuestro permanecer en Dios. Porque la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida no es solo inicial, debe de ser continua a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. No es solo el inicio, es todo el desarrollo de nuestra historia. Porque cada uno de nosotros sabe cómo terminó la historia de Sansón. ¿Se recuerda su final? Terminó amarrado en un molino, dando vueltas. Finalmente sale de aquel lugar, es amarrado entre medio de las columnas del templo de los dioses paganos y sale ahí para ser hecho burla delante de todos. Y ahí él recuerda al Señor nuevamente, el Espíritu del Señor viene sobre él y entrega su vida y vence a los filisteos. Pero él podría haber tenido otra historia de vida.
Entonces, lo que acabamos de leer es a Pedro y a Juan. Ambos, llenos del Espíritu Santo, van al templo a orar como habitualmente lo hacían los judíos. En aquel momento hay un hombre que todos los días lo ponían a la puerta del templo a pedir limosnas. Era inválido, toda su vida había vivido aquello. Este hombre, al ver a Pedro y a Juan, les pide que le den limosna y la respuesta es: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie. Y lo levanta, lo hace con su mano, lo toma y lo pone de pie, y ese hombre se afirma y comienza a caminar. El hombre que había estado lisiado por 40 años comienza a caminar. ¿Y qué es lo que sucede? Este hombre que nunca había podido caminar empieza a saltar, a gritar, toma a Pedro y a Juan, entra con ellos al templo y se produce todo un alboroto porque este hombre no lo podían controlar, estaba lleno del Señor, lleno de gratitud por lo que había sucedido. Entonces se produce un enorme alboroto dentro del templo porque todos lo reconocían que era el hombre que por 40 años había estado lisiado y ahora estaba sano. Y en aquello entonces viene el Sanedrín y toma preso a Pedro y a Juan para disminuir en alguna medida el efecto que este milagro podía traer en toda la ciudad. Y entonces son tomados prisioneros, y lo que acabamos de leer es precisamente cuando son interrogados. Pero acá hay dos milagros. No es solo el milagro que ha sucedido físico sobre el hombre, sino que es el milagro de la transformación de la vida de Pedro y de Juan. Hay algo que ha cambiado en ellos. Ya no son los mismos, no hablan igual, no enseñan igual, y tienen una valentía y un denuedo, una fuerza sobrenatural que hasta ese momento no lo habían visto en el Sanedrín. Ese Pedro que está ahí lleno del Espíritu Santo hablando es el mismo que había negado a Cristo. ¿Qué sucedió? Hubo un milagro en la vida de Pedro, no físico. Fue transformado su mente, su corazón. Y fue transformado a tal punto que ahora ya no tenía temor, que ahora estaba dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, que ahora era capaz de enfrentar al mismo Sanedrín que había juzgado al Señor hace unos meses atrás. Y estaba ahí de pie junto a Juan, hablando con total denuedo y autoridad de quién era Cristo y de que ese milagro había sido hecho por Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces acá hay dos milagros que se unen. El milagro de la sanidad de aquel hombre y el milagro de la transformación del carácter y de la forma de vivir su vida cristiana de Pedro y Juan. Y cuando uno mira aquella iglesia primitiva y cuando uno mira aquellos hombres y mujeres que son transformados y revestidos del poder y de la obra del Espíritu Santo, viene la pregunta a nuestra propia vida: ¿estoy viviendo mi vida cristiana de tal modo que no se pueda explicar y entender sin ver en ella la obra sobrenatural del Espíritu Santo? ¿O solo estoy viviendo mi vida cristiana marcando un paso, siguiendo una rutina? La iglesia del Señor está viviendo en medio de nuestras naciones y está siendo esa iglesia que leemos en la Biblia de cómo era la iglesia primitiva. Estamos llevando adelante y desarrollando la iglesia de tal modo que el mundo pueda observar y decir: no podemos entender el desarrollo de la iglesia, cómo estos canutos siguen creciendo sin ver en ella la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esas son las preguntas y las reflexiones que el Señor trae a mi mente, a mi corazón. Porque una iglesia exitosa, entre comillas, se puede levantar incluso sin la obra del Espíritu Santo en medio de ella. Si tomamos un buen lugar, un buen auditorio y lo hacemos cómodo,
ponemos aire acondicionado, tenemos luces, podemos tener pantallas y traemos quizás algún predicador carismático que nos hable de un evangelio un tanto diluido y nos meta entre medio alguna ideología de moda. Seguramente aquel lugar se va a llenar, pero ahí no va a estar el Espíritu Santo, porque muchas cosas se pueden imitar, pero lo que no se puede imitar es el milagro más grande, que es la transformación de las vidas. Porque el cuerpo físico a la verdad se va deteriorando, esto se va desgastando y todos llegaremos, si el Señor no viene antes, a partir y a estar en su presencia. Pero el milagro mayor, como siempre lo ha enseñado nuestro pastor, es ver la vida de los hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios. Y aquello no se puede imitar. Yo ahora vivo allá en Cerrillos. Y pasaba ahí y veía Lollapalooza, miles de gente saltando, extasiadas, música, escenario, luces, estridencia. A Dios no le impactan las multitudes. Dios no salva multitudes, Dios salva personas. Por lo tanto, Él nos impresiona por las multitudes. Nosotros nos impresionamos por las multitudes. Y asociamos multitud, respaldo de Dios. No siempre es así. No siempre es así. Hubo un solo hombre que se paró frente a todo un pueblo para demostrar que el Dios que Él servía era el verdadero Dios. Y frente a Él habían 450 profetas de Baal y todo el pueblo estaba con Él. Un solo hombre enfrentó a una nación. No siempre las multitudes son respaldo de Dios. Nosotros nos maravillamos por eso. Nos deleitamos y nos impresionamos y nos empezamos a cuestionar cosas profundas en el Señor. No, la doctrina es una, la verdad es una. No hablemos de doctrina, nos dicen, porque la doctrina divide. Sí, divide la verdad del error. Muchas cosas se pueden alcanzar por los talentos naturales. Muchas cosas las puedo hacer en mis fuerzas, pero no puedo imitar lo que el Espíritu Santo hace en el corazón, en lo profundo. Pedro es ejemplo evidente, como lo dije de esto. A mí me gusta cuando la gente viene y me dice, pastor, estoy sorprendido, porque tuve un problema y antes usted no me conoció, me dice. Usted no sabe cómo era yo. Y tuve un problema en la calle manejando y el tipo me insultaba y todo. Y yo decía, Señor, dame fuerza. Ayúdame, Señor, que yo me bajo. Pero logré dominarlo, me dice. Y me sorprendo de mí mismo y veo la obra del Espíritu Santo en mí. Cuando hablamos de ver la obra del Espíritu Santo, no hablamos de inmensas proezas como las de Sansón. En nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, de pensar. El Espíritu Santo empieza a trabajar, a transformarnos. Y todos estamos en este proceso continuo. Todos estamos en este proceso. Pedro antes estaba lleno de temor, de ira. En algún momento llegó a cortar la oreja de algún guardia por ahí. Pero en ese momento era un Pedro que era preso y dominado de sus emociones y de su carácter. Ahora era preso, pero de la obra del Espíritu Santo en su vida. Había una transformación profunda de lo que el Señor estaba haciendo. Podemos, insisto en esto, llenar estadios, iglesias, gimnasios, pero lo que evidencia que el Espíritu Santo está en medio son las vidas que son transformadas. Es la gente que empieza a decir, necesito a Cristo, necesito un Salvador, necesito arrepentirme, necesito que el Señor venga a transformar y a cambiar la historia de mi vida. Tienen que haber conversiones en medio nuestro.
No cambios de iglesia, conversiones. Gente que su vida estaba destinada a una dirección totalmente opuesta de lo que Dios pide de ellos. Y Dios irrumpe en sus vidas. Ser un verdadero discípulo implica entonces una relación profunda con Jesús. Porque el comentario que hacen la gente del Sanedrín es que se nota que han estado con Jesús. Se evidencia. Pero eso habla de intimidad. Cuando yo hablo como alguien, cuando me muevo parecido a alguien, cuando tengo gestos similares, es porque paso mucho tiempo con esa persona. Y hay cosas que uno imita, no conscientemente, sino porque pasa tiempo con alguien. Entonces ellos dicen, estos hombres verdaderamente han estado con Jesús. Verdaderamente se nota en ellos que ha sido el Señor el que ha salido a su encuentro, el que ha transformado sus vidas. A veces nuestros cultos, puse aquí nuevamente a Elías, se parecen más a los de los profetas de Baal. ¿Usted ha leído ese capítulo? Que ellos lloran, gritan, saltan, prometen que va a descender fuego del cielo y no desciende. A veces nosotros podemos ir a eventos, situaciones donde se promete mucho. Y hay mucho que estimula los sentidos. Y la gente se va hablando de lo lindo de la música, de lo bien que lo hace el predicador, de la cantidad de gente que asistió. Pero cuando verdaderamente desciende fuego del cielo, la gente no habla del predicador ni de los músicos, la gente habla de Dios. Ahí estuvo el Señor, dice. Ahí está Dios en ese lugar. Tú tienes que ir porque ahí está el Señor. Porque cuando Dios verdaderamente desciende, todos nos postramos. No hay hombre que pueda quedar en pie cuando la presencia de Dios desciende a un lugar. ¿Sabe lo más triste de eso? Yo he ido a eventos así, con hambre de Dios. Y lo más triste es ver a la gente que se vuelve con la misma hambre con que llegó. Y eso quebranta el corazón. Gente que va con necesidad de diversas realidades. No solo de un milagro físico, diferentes necesidades. Y se va tal cual llegó. Y esa es la reflexión profunda. La iglesia puede decir hoy con esa autoridad en el nombre de Jesús, levántate y camina. Hay conversión, hay sanidad. En medio nuestro hay liberación, hay derramamiento de su gracia. ¿Y por qué esta reflexión? Porque siempre parte primero por uno mismo. Yo no lo hablo desde una perfección, Dios me libre de creerme algo que yo no soy. Lo hablo desde el quebranto. Desde alguien que tiene hambre de Dios y desde alguien que está buscando al Señor. Y desde alguien que está observando la realidad de nuestra nación. ¿Usted lo está observando igual que yo? ¿Sí? Que esta ola de violencia crece, crece, crece y parece que no tiene un freno. Y todas las medidas que se toman no logran frenar aquello. Pero viene la pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia?
¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia frente a esta realidad? ¿Estamos quebrantados por aquello o nos es indiferente? Nos preocupa la violencia, pero no hay una respuesta espiritual a esta realidad. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Viviendo de pequeños estímulos? Porque podemos venir a la iglesia y eso está bien. Saciarnos, llenarnos, orar, ser llenos del Señor. Pero se nos pide algo más allá. A cada uno de nosotros. No solo al pastor, a quienes presiden, a cada uno de nosotros. Se nos pide ser la iglesia del Señor ahí donde estamos. Ahí donde usted está. Ser la respuesta de Dios. Interceder por su lugar, por su comuna, por su población, por el lugar donde usted vive. Orar por ellos. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que estamos viviendo? ¿Tendremos respuestas emocionales, carnales, humanas, o tendremos una respuesta espiritual? ¿Cómo enfrenta usted lo que vive en su realidad, en su hogar, en su casa, en su familia? ¿Hay una respuesta emocional o hay una respuesta espiritual? ¿Por qué? Porque necesitamos volver a ser esa iglesia que no se puede entender la vida de la iglesia sin ver en ella la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso no parte por lo que sucede en un culto, eso parte en nuestra intimidad, en su hogar, en su casa, en su trabajo. Ahí es donde usted tiene que orar al Señor. Dame una respuesta espiritual para la crisis que estoy viviendo con mi hijo. Dame una respuesta espiritual para esta crisis matrimonial que estoy enfrentando. Porque mi primera reacción es irme, abandonar, dejar. Dame una respuesta espiritual a lo que estoy viviendo. Entonces me meto en ayuno, en oración, busco al Señor. Comienzo a tener esta intimidad profunda con el Señor. Y la misma realidad ha de ser en la iglesia. ¿Qué respuesta vamos a dar a la necesidad que nuestro país está enfrentando, que nuestros países se enfrentan? El Evangelio siempre nos va a confrontar, siempre nos lleva a analizar nuestras vidas, nos saca de nuestra comodidad. Yo quiero entregar el control de mi vida al Señor. Y que cuando el Señor me lleve, primero sea hallado fiel y que la gente pueda decir que la obra del Señor se vio en mi vida. No solo en el inicio, sino hasta los últimos de mis días. Y ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Y ese es el desafío que tiene la iglesia hoy. Usted sabe que estamos llamando a orar, a buscar al Espíritu Santo. Estamos haciendo aquel énfasis. Y no es una cosa solamente de hacer algo por hacerlo. No, las cosas que se hacen por imitación, las cosas que se hacen sin un propósito, no dan fruto. Las cosas se hacen por una visión y una palabra del Señor.
Y la palabra del Señor es esa. Necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y que se evidencie en ella la transformación, la obra de Dios. Y en eso estamos ocupados, nuestro corazón, nuestra mente. Pero eso no se logra solamente con 2 o 3. No, necesitamos a la iglesia del Señor. Y usted es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor. Yo aprendí algo hace muchos años atrás, y con esto quiero cerrar, que me costó mucho y me cuesta porque de pronto hay cosas que me sacan de mi centro con el Señor. Aprendí a entregar mi vida y el control de mi vida al Señor, a rendirme al Señor y a dejar que el Espíritu Santo llene mi vida y me guíe. A veces cuesta, es difícil, no es algo sencillo de hacer, pero ser lleno del Espíritu Santo no es solo el hablar en lenguas y el ser usado en los dones y en la gracia de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo gobierne y controle completamente mi vida. Y yo traje este control. Es de una Play. Ya no juego a la Play. Ya no sé si existe como antes. Pero cuando yo era niño, jugaba siempre a mi Play y jugaba fútbol en la Play. Y había un nivel muy difícil. Nivel experto, super pro, no me acuerdo. Entonces uno podía ponerlo en modo automático. Y la máquina jugaba contra la máquina, el computador contra el computador. Y a veces era la única forma de vencer. Entonces ahí, para poder vencer, yo tenía que entregar el control. No podía seguir dirigiéndolo yo, porque yo no era capaz de vencer a la máquina. Y mi hermana chica, la Betty, también iba a veces y quería jugar. Y yo la podía en mono automático y ella pensaba que estaba jugando también. No le cuenten. Y vencía y celebraba los goles. Ella pensaba que tenía el control, pero había otra persona que lo estaba dirigiendo, era la máquina. A veces nos cuesta entregar el control al Señor de nuestras vidas. Hay situaciones en las cuales yo no puedo vencer en mis propias fuerzas y necesito la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Que Él venga a controlar, que Él venga a guiarme, a dirigirme, que Él venga a hablarme, que Él venga a fortalecerme, que Él venga a animar mi fe. Y a veces pienso que soy yo el que está venciendo, pero detrás mío está el Señor, junto a mí, conmigo, sobre mí. Y es su gracia la que me lleva. Y la iglesia también necesita entregar el control al Espíritu Santo. Porque a veces hemos sido guiados por voluntad humana. Y hay que entregar el control al Espíritu Santo. Él sabe lo mejor para su iglesia. Él sabe cómo debemos de enfrentar lo que estamos viviendo. Él es el que nos está impulsando. Y estamos volviendo a hacer lo que nunca debimos de dejar de hacer, que es buscar al Señor de todo corazón. Orar, ayunar, quebrantarnos en la presencia del Señor. La gente a veces me dice, es que en los 90 hacíamos vigilia, en los 80. No era la vigilia en sí, era el hambre de buscar al Señor. Hay que volver a la misma fuente.
porque esa fuente es inagotable. ¿Puede ponerse ahí de pie?